Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D, donde cada jueves tratamos de analizar un poco la coyuntura y profundizar con algunos especialistas o con algunos protagonistas de lo que tiene que ver con la actualidad para entender un poco mejor el panorama de lo que está ocurriendo. Que si nos pusiésemos a pensar en lo más importante esta semana que aún está en curso y que ha comenzado el lunes pasado, con relación a un número, ¿no? Básicamente el 35,4% es el número de la pobreza en la Argentina, con 7,7% de indigencia. Casi 1 de cada 10 argentinos no llega ni para comer. Esta es la realidad que estamos teniendo en nuestro país, que tampoco es nueva, ¿no? Leía el otro día los datos, repasando algunos datos, los últimos de los gobiernos kirchneristas no se sabía bien porque, lógicamente, no se daban a conocer, pero sin embargo, sí los análisis privados que marcaban esto. Los presidentes durante la democracia, ¿no? Alfonsín terminó casi con el 40% de pobreza, lo que ocurrió posteriormente con el gobierno de Carlos Menem, donde la pobreza superaba el 26%, casi 27%, lo que sucedió después con el gobierno de la Rúa, un gobierno que terminó en crisis y con un presidente yéndose en helicóptero, donde el número era exactamente el mismo que tenemos en la actualidad, 35,4%. Cuando la Rúa se fue en aquel diciembre, el 35,4% de la población era pobre, exactamente igual que ahora. Claro, las consecuencias fueron después y durante el gobierno de Duhalde con Lavagna como ministro se terminó con el 52,6% de pobres. Más de la mitad de los argentinos estaba bajo la línea de pobreza. Ya viniendo al gobierno de Néstor Kirchner, 26,9% fue el número, y en el de Cristina Fernández de Kirchner terminó con un 30,5%. Hoy Macri marca el 35,4%. ¿Qué quiero decir con esto? Que este número, por supuesto que está profundizado, porque 5% de pobreza más en la Argentina implica muchísimas personas, millones de personas más que no llegan a fin de mes, básicamente, para entenderlo lisa y llanamente, que están privándose de cómo hacer para poder, aunque sea mínimamente, alcanzar llegar a fin de mes con los ingresos que tienen familiares, ¿no? Esto habla de medicamentos, esto habla de colegios, esto habla de las cosas sensibles y básicas que tienen cada una de las familias. Sin embargo, digo, y en el marco de todo esto es un problema que ya es estable, lamentablemente, en los últimos 30 o 40 años, por lo menos desde la vuelta de la democracia en la República Argentina, donde esos 10 millones de personas, más o menos, dependiendo qué profunda es la crisis, están por debajo de la línea de pobreza. Con lo cual, quienes hoy vienen a presentarnos alternativa, evidentemente fueron parte de aquellos gobiernos que han llegado y nos han llevado a esta crisis, incluyendo el gobierno actual, por supuesto, que pareciera haberse dado cuenta ahora de que hay pobres en la Argentina. De eso vamos a hablar. Está Roberto Benzo en nuestros estudios, titular de Cáritas Mar del Plata. Con él le vamos a preguntar un poco más allá de estos números, digo, porque una cosa son los números y otra es la realidad. En un rato dialogamos con él. Así que si les parece, vamos a ver nuestros auspiciantes y comenzamos este programa. Buenas noches. Auspician este programa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y ya está nuestro entrevistado aquí en los pisos del Día D, pero como siempre lo hacemos, ¿no? Vamos a invitar a un periodista para que haga una pregunta. En este caso se trata de Samuel Zamorano, periodista de 0223, un compañero de trabajo ahí en las calles de Mar del Plata con toda la información. A Samuel le hemos pedido si puede darnos alguna pregunta para Roberto Benzo, que es nuestro invitado de esta noche del Día D. Lo escuchamos. Teniendo en cuenta la actualidad, es difícil no preguntar de entrada cómo se encara una situación tan complicada, tan difícil como la que se está viviendo, cómo se trabaja con las personas que me imagino en algunos casos deben estar muy mal, rozando la desesperación. Uno, si no tiene para ofrecerle un plato de comida a su familia, creo que es lo peor que le puede pasar a una persona. Cómo se trabaja con esas personas, cuáles son los recursos que brinda el Estado, cómo se encara mentalmente también un trabajo así tan complicado para una persona, por más que esto entendemos que es algo 100% vocacional.
Bueno, ahí está, gracias a Samuel Zamorano y está con nosotros Roberto Benzo de Cáritas Mar del Plata. Roberto, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Gracias, Nicolás. Gracias por invitarme. Bueno, ahí estaba la pregunta de Samuel. Es verdad, es una situación muy compleja la que estamos viviendo. Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero primero le respondemos. ¿Cómo se encara esta realidad tan crítica? Sí, con mucho gusto. En principio, evidentemente lo que falta, lo primero de todo es el plato de comida. Aquella persona que no tiene para llevar algo a él y sobre todo a sus hijos, para poner un plato de comida en el estómago para poder ir a dormir. Una noche entra en una situación muy compleja, de desesperación en términos de lo que significa lo que es la vida en general y cómo llevarla adelante. Por eso, en muchas ocasiones el plato de comida es una excusa para poder acercarse a la vida de esas personas, un abrazo, una palabra, una contención y en el mejor de los casos una ayuda para poderlo sacar definitivamente en la medida de lo posible de esa situación es lo que se persigue. La comida es necesaria, es imprescindible, pero también es necesario poner de pie a esa persona para que pueda procurarse su vida por él mismo. Claro. Es lo que se hace en muchas de nuestras iniciativas, sea la Noche de la Caridad, sea el Hogar Nazaret y tantas otras cosas en las cáritas parroquiales, en la asistencia cotidiana, en la cual de lo que se trata es de tocar el corazón de esa persona, de ver cómo consolar y cómo alentar para poder seguir adelante en la vida. Bueno, hablábamos de una situación crítica. ¿Qué tan crítica es la situación, Roberto, teniendo en cuenta la experiencia y el trabajo que vienen desarrollando ustedes ya hace un tiempo? Sí, el trabajo nuestro, puedo acotarlo en términos de tiempo. Si hablamos concretamente del Hogar Nazaret, por ejemplo, está abierto desde el 10 de diciembre de 2007. Hace 12 años que el hogar está abierto, jamás ha cerrado sus puertas, ni un solo día. Lo medíamos el otro día, son cerca de 4.000 días y noches en que el hogar ha estado abierto desde las 6 de la tarde a las 8 de la mañana del día siguiente. Con lo cual quiero decir que no es una cuestión de ahora, como se decía. La Noche de la Caridad, otra iniciativa de las Cáritas parroquiales, viene desde el año 2001. Hace 18 años que todos los días y noches del año, noches en este caso, sale a asistir a los hermanos en situación de calle. Es decir, la situación es permanente, pero también debemos decir que hay un agravamiento. Lo podemos nuevamente ejemplificar con lo que es el Hogar Nazaret. Históricamente teníamos dos temporadas altas. El verano, cuando la persona venía con la promesa de la changa, del trabajo, esa promesa no se concretaba, se defraudaba la expectativa de esa persona y quedaba en una situación muy vulnerable y terminaba en situación de calle y por tanto en el hogar. Y la segunda, sí, temporada alta, naturalmente que eran las polares noches del invierno marplatense. Se hablaba el otro día en Buenos Aires, cuando hubo una movida solidaria, que cuando había menos de 4 grados estaba en riesgo la vida de las personas. Quiero recordar que en Mar del Plata debemos de tener no menos de 120 noches, no una, en la cual la temperatura baja de 4 grados y la vida de las personas está en riesgo. Entonces ahora nuestra temporada alta es todo el año. Ya no solo es invierno y verano, sino todo el año estamos trabajando con el hogar en forma completa. Y lo mismo a la Noche de la Caridad con las 200 y más viandas que reparte cada noche. ¿Sorprendieron los números? Esto de que uno de cada 3 marplatenses argentinos es pobre. Lamentablemente no. No sorprendieron, es una realidad cotidiana, nosotros la venimos viendo, palpando y tratando de hacer algo en la medida de nuestras posibilidades con esa realidad. Lo que sí que nos duele, nos desafía y nos ocupa. No es posible que en Argentina, un país con los recursos que tiene nuestro país, en Mar del Plata haya gente que esté pasando hambre. Es realmente algo que nos tiene que desafiar a cada cual en la medida de sus posibilidades. El Estado el primero. En términos de la escala, obviamente las cosas se cambian desde el Estado, pero las organizaciones de la sociedad civil, hasta los particulares, todos debemos involucrarnos para no consentir esta realidad, porque no puede esto seguir así. Quiero llamar la atención sobre determinadas iniciativas que inclusive a nosotros nos desconciertan. Hay una ley que se ha votado en el mes de octubre del año pasado en forma unánime en las dos cámaras del Parlamento Nacional, y que está reglamentada desde el mes de abril de este año y que no se ha puesto en práctica, que es una ley llamada Ley Donal, Ley Donación de Alimentos, a nosotros nos gusta llamar en la Iglesia Ley del Buen Samaritano, por el cual no habría que tirar un solo kilo de alimentos y los desperdicios son enormes. El Papa Francisco lo dice en términos muy concretos. La comida que se tira es la comida que se roba de la mesa del pobre. Y estamos tirando muchísima comida en Argentina porque esa ley lo que tenía era un artículo 9 que había sido vetado allá por el año 2004-2005, por el cual el donante tenía responsabilidad hasta el fin de los días por ese alimento donado, lo cual era muy injusto,
él perdía control sobre ese alimento una vez donado en buen estado, acerca de la cadena de frío, de la manipulación, de la rotura del envase, etc. Ahora se ha restituido, digamos, la no responsabilidad al momento de donar un alimento en buenas condiciones. Si esta ley estuviese operativa, creo que se multiplicaría geométricamente la donación de alimentos y estaríamos asistiendo a otra realidad. Está pendiente de la creación de un registro en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de entidades beneficiarias de la donación. Desde abril a la fecha no se ha creado. No se hizo nada con eso. No se ha hecho nada. No entiendo, inclusive más, no, al menos uno no advierte que se mencione siquiera la existencia de esta ley, que fue muy debatida en su momento, causó alguna controversia y demás, pero aquí está, operativa, ya no solo por un sector político, sino unánimemente. Recién puntualizamos el tema, hablamos en general, pero puntualizamos el tema de personas en situación de calle, ¿no? Digo, pero el tema del alimento supera eso, ¿no? Supera la situación de calle, o sea, es una situación de muchísimas más personas, ¿no? Podemos hablar de 300, 400 personas en situación de calle, que ya es muchísimo, e incluso capaz que, bueno, un poco basado en lo que dijo el censo, un poco en lo que la realidad marca, que tampoco debería ser tan así, capaz que son menos, no importa, no es cuestión de que tampoco andar contando cuántas personas hay, sino que hay una situación crítica, pero digo, también hay muchas personas y muchas familias que la están pasando mal en cuestión alimentaria puntualmente, ¿no? Vuelta al ejemplo, la Noche de la Caridad está repartiendo muchas más viandas que personas en situación de calle hay. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas familias tienen un lugar donde vivir, pero no tienen manera de poner un plato de comida en sus mesas. Entonces, aún teniendo un techo, vienen a la noche o vienen al hogar nuestro. A la puerta hacemos una entrega de viandas en la noche en la medida de las posibilidades nuestras para poder asistir a personas que tienen dónde vivir pero no tienen cómo comprar los alimentos. Me parece que el precio de los alimentos también es un grandísimo tema. Es decir, ha subido de una manera desusada. El precio de los alimentos, yo creo que ya no se sabe qué cosa es barata y qué cosa es cara, cuál es el precio de cada cosa, y eso aún teniendo techo y trabajo no alcanza para poder comprar los alimentos. Y es una realidad también nueva. Seguramente. Esto se viene profundizando con respecto a lo que han visto en pos de lo que ha dicho al comienzo, Roberto. Sí, y se ha, digamos, ido profundizando en términos de algunas colectividades, digamos, de algunos grupos de la sociedad que son los más vulnerables. Yo recuerdo que el Papa San Juan Pablo II tenía una frase magnífica. Él decía que el nivel de desarrollo de un país no se mide por el PBI, ni por el ingreso, ni por el superávit de cuenta corriente, sino por la manera, por lo menos en nuestra óptica, en que en ese país se trata a 5 colectividades. Las personas por nacer, los niños, los pobres, las personas con capacidades especiales y los adultos mayores, los ancianos. A mí me parece que en esas 5 colectividades está concentrado el problema, inclusive el problema alimentario. Cuando pensamos que a un chiquito de 0 a 3 años le están faltando los nutrientes básicos para poder desarrollar su cabecita en ese tiempo tan decisivo de la vida, estamos pensando que es una persona que quedará incapacitada o por lo menos que va a alargar muy atrás la carrera de la vida para el resto de su existencia. Eso no es justo. ¿Y qué decir de los adultos mayores en Mar del Plata? Una ciudad como la nuestra, con población aniosa, muy superior a la de otros lugares del país, que los viejitos estén pasando por esta situación, son pecados que claman al cielo. ¿Qué situación pasa? Digo, porque hoy lo decía al comienzo, una cosa los números, todos quedamos enojados, tristes, angustiados un rato, ¿no? Después jugaba Boca arriba y se pasó todo, digo, pero a la mayoría de los argentinos lamentablemente nos pasa estas cuestiones, ¿no? Nos conmovemos un rato y con un número, como si la realidad no fuese suficiente ejemplo de la crisis que estamos viendo. ¿Qué pasa en la realidad misma? Digo, ¿qué es ser pobre, por ejemplo, para un adulto mayor? Bueno, para un adulto mayor ser pobre, en casos, digamos, en ejemplos muy concretos, significa que si es un matrimonio, por ejemplo, una pareja de adultos mayores, tengan que optar un mes sí y un mes no por seguir sus tratamientos médicos porque no alcanzan para los dos. Claro. Un mes para el de la señora, un mes para el del señor. Esto es tremendo, inclusive en términos de salud, porque así las cosas no se solucionan. Significa el hecho de irse a dormir con un té, un mate cocido, que eso es lo que tienen para mandar a la panza, es el estómago esa noche antes de acostarse. Significa una cosa de la cual no se tiene mucha razón y que nos preocupa muchísimo porque lo advertimos, y que es una epidemia de soledad. Cada vez más la soledad se va acentuando en una sociedad en la cual hay carencias y hay indiferencia. Por lo cual, de vueltas, aun cuando el Estado tenga la posibilidad macro de solucionar las cosas, si todos nos comprometemos un poquito, si sabemos que hay un viejito que está solo,
un matrimonio de viejitos, una pareja, acompañarlos, hacer un trámite, hablar con ellos. Es decir, todos podemos hacer algo y lo mismo las organizaciones, pero esto es un poco lo que advertimos en la pobreza en los adultos mayores. Lo último, ¿cómo podemos ayudar con Cáritas? ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, en el caso concreto nuestro, queremos también decir algo. Cuando han abundado los problemas, ha sobreabundado la solidaridad. En ese sentido, Mar del Plata es un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos, digamos, una necesidad muy grande de alimentos en este momento, pues es la demanda principal que se recibe. Hay dos canales, uno es Cáritas Mar del Plata, que está en Chacabuco 4850. El teléfono nuestro es 475-6565. Tenemos un camioncito inclusive para retirar donaciones puntuales que nos pueden hacer llegar. Y luego tenemos el Hogar Nazaret. Bueno, eso, digamos, Cáritas Mar del Plata funciona lunes a viernes de 8 a 14. Y el Hogar Nazaret todos los días del año, desde las 6 de la tarde en adelante, en Balcarce 5036, entre Jara y 1 de Mayo, todo lo que nos puedan arrimar es algo que será bienvenido. En definitiva, nos gustaría recordar en este tiempo algo que solemos cantar en una canción de la iglesia y que nos resulta muy llamativo. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. No nos resignemos. Gracias por venir, Roberto. Por favor, a ustedes. Roberto Benzo, titular de Cáritas, referente de Cáritas Mar del Plata en relación a lo que tiene que ver con esta realidad que se vive, contado en primera persona también, y un poco conocer un poco más de estos, más allá de los números que, insisto, no son un golpe de efecto en un momento por una gran parte de la sociedad que lamentablemente después se hace la desentendida, vuelve a las peleas, como si todo esto se tratase simplemente de dos polos opuestos, ¿no? Como si no fuésemos un conjunto, y después serán las elecciones y ya después las cosas volverán a ser como fue. Para mejor o para peor, seguramente que cíclicamente, toda vez que no cambiemos estas circunstancias que se vienen viviendo ya hace más de 30 o 40 años en la Argentina. Vamos a un corte, ya volvemos. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata es el principal puerto pesquero del país. Es una puerta al mundo del comercio exterior, con la industria naval en apoyo a los buques. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, por un puerto más productivo. Desde el 2015 juntos dijimos basta, basta a los barras bravas, para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios. Ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Nivelemos la cancha, porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo, 4135. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Nuevo bloque y como todos los jueves recibimos al licenciado Roberto Manuel Ortega que nos habla de economía. ¿Cómo andas, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? Bueno, ¿Vos? Muy bien, por suerte, Roberto. Bueno, los números de la pobreza es el tema de la semana, ¿no? Sí, vamos a arrancar un poquito de atrás. Vamos a terminar hablando de la pobreza. ¿Por qué? Porque veníamos haciendo una serie de cómo venía manejándose el gobierno de Macri respecto al gobierno de Cristina. Vamos a manejar algunas variables sociales. No todas sociales, sino algunas cuestiones que después van a impactar en lo social, que lo vamos a medir en nivel de pobreza. A ver. Entonces, si uno hace política económica, tiene dos objetivos básicamente. Se podrían poner más, ¿no? Pero dos básicos. Uno, tener baja inflación,
la otra tener crecimiento. También esas serían las dos cuestiones que uno, como digamos, político medio, debería tratar de hacer en cualquier país. Entonces lo que vamos a tratar de mirar primero es qué pasó con esas dos variables. Bueno. La primera variable, que es la inflación, nosotros vemos en el gráfico de que el primer dato, en los últimos 8 años, la inflación en Argentina estuvo siempre por encima del 20%, siempre. Y si lo miramos para atrás también, pero como tomamos estos 8 años, siempre por encima del 20%. El gobierno de Cristina estuvo entre el 20, tuvo un pico de 40 y dejó el gobierno más o menos en 20 y pico. Totalizó todo ese gobierno 184% de inflación de punta a punta. El gobierno de Macri a hoy tiene 300% de inflación. Esto después lo vamos a ver que va a tener un reflejo en algo que va a impactar en la pobreza, claro. Es una cuestión que impacta en la pobreza, que es el salario real que hay en la economía, que nosotros vamos a mirar el registrado y no registrado, y vamos a ver de que es muy importante que si uno no tiene alta inflación, va a tener un impacto después en caídas del salario real, y eso tiene a su vez impacto en la pobreza indígena. Entonces, inflación total, Cristina 184, Macri 300. Macri 300. Lo segundo es, eso cómo se ve reflejado en esto, en el salario real. El salario real es el gran drama del gobierno de Macri. Si usted, el gobierno de Cristina, perdón, lo puse al revés, el gobierno de Cristina terminó con menos 5% de salario real de punta a punta, que es la parte esta azul. ¿Está bien? ¿Menos 5 en relación a? Menos 5 en relación a cómo comenzó. Durante todo el segundo gobierno de Cristina, cayó un 5% del salario real. Desde que empezó el gobierno de Macri hasta hoy, el salario real cayó un 24%. Claro. ¿Está bien? Esa caída del 24% es lo que va a hacer de que haya mucha gente digamos, que no era pobre, cayó a ser pobre, y mucha gente que era pobre, cayó a ser indigente. Claro, de cada 4 pesos que se ganaba, se perdió 1 con la inflación. Uno por la inflación, ¿está bien? O los salarios no acompañaron del todo la inflación. Claro. ¿Está bien? La otra variable que dijimos era el crecimiento. Sí. Bueno, yo ahí le puse la evolución del PBI, el crecimiento se mide en el PBI. PBI per cápita, que es agarrar toda la torta del PBI y dividirla en la cantidad de gente que hay en la Argentina. Bueno, este gráfico es terrible, porque muestra, dos cosas muestra. Primero, de que si uno mira de punta a punta los dos gobiernos, viene cayendo siempre. Sí, fue en caída, nadie frenó la caída. Nadie frenó la caída. Hace 10 años que en Argentina tiene un problema de que crece poco, y eso se ve reflejado en el PBI per cápita, que es cuánta plata nos correspondería si agarraríamos todo el PBI de Argentina, todo lo que produjo de Argentina, y lo dividimos por la gente. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto nos correspondería? Para colmo después está la desigualdad, que ahí no la estamos viendo, pero si lo medíamos así, igual estamos mucho peor. ¿Esto qué implica? Implica de que al momento, digamos, de mirar que los salarios reales están en caída y esto está en caída, hay lo que nos corresponde a cada uno tener para poder vivir es muchísimo menos ahora que hace 10 años. Claro. Esto, como podemos ver, más allá de que siempre, digamos, de que acá obviamente está muchísimo más bajo que cuando lo arrancó Cristina, es que siempre está cayendo. Y fíjense lo otro que se puede notar, que hay un año que sube, un año que baja, un año que sube, un año que baja, un año que sube, un año que baja. Año para elecciones. Año de elecciones, se presiona sobre el PBI para que crezca y al otro año se ajusta. Claro. La caída empieza antes del segundo mandato de Cristina, antes del 54% de los votos de Cristina, o es todo el último gobierno. El último gobierno 2011, se nota, ¿no? Digamos, lo que pasa es que lo empezaron a ocultar, no daban números, demás, se notaba la caída fuerte, de una crisis fuerte tenía el gobierno de Cristina, pues no había forma de sostenerla, lo que era ya casi mentiroso, pero sin embargo se notaba la caída. El primer gobierno no se notaba la caída. No, la caída empieza en el 2010. 2010, o sea, el último año del primer gobierno. De que la Argentina venía creciendo a un ritmo más o menos estable por año, claro. Que yo siempre lo que planteo es que ahí es donde se agotó el modelo de Kirchner, claro. O del kirchnerismo, y ahí empezó en franca caída, que fue el segundo mandato de Cristina. Lo que le pasó a Macri es que Macri no pudo resolver, o no supo, o no quiso, vamos a ponerle el término que ustedes quieren, el problema que dejaron. Claro. Y esto se profundizó. Claro. ¿Está bien? Es que en la Argentina hay un modelo que era un modelo netamente distribucionista, que era el modelo que se aplicó durante el kirchnerismo, de que la salida, digamos, nunca se concretó de una forma más o menos razonable. ¿Y esto en qué se ve? Se termina viendo en el aumento de la pobreza. Y acá también es un dato interesante. La línea roja es pobreza, la azul es indigencia. Una cuestión que había mantenido más o menos Cristina era de que el piso de indigencia estaba más o menos razonable.
no razonable, porque razonable no es que no haya, ¿no? Pero se había mantenido bajo, o había venido en caída y se mantuvo. Sí empezó a subir la pobreza durante el segundo gobierno de Cristina por las caídas en salarios que ya empezó a haber. Durante el gobierno de Macri lo que se nota es que, salvo el 2017, que es el último año de crecimiento que hubo en Argentina, que había bajado la inflación y por eso cayó la pobreza, después empezó a subir de vuelta, pero también subió muy fuerte la indigencia. Y ese es el problema central que hoy va a tener Argentina. El otro día decíamos, bueno, uno de los problemas que va a afrontar Alberto Fernández es la deuda. Bueno, el otro problema que va a afrontar es este. La Argentina no puede soportar seguir manteniendo niveles de 35-40% de pobreza y ya casi de entre el 8 y el 9% de indigencia. Estamos diciendo que 1 de cada 10 argentinos es indigente. Que es que, para poner cuál es el límite, la pobreza es que uno no llega a cubrir sus necesidades básicas generales. La indigencia es que no llega a cubrir lo alimentario. Claro. Entonces, que uno no pueda cubrir lo alimentario ya es un problema extremadamente grave y estamos en casi que 1 de cada 10 argentinos tiene ese problema. Entonces, los problemas del próximo presidente van a ser resolver, por un lado, un problema de financiación del Estado porque no tenemos crédito y porque no podemos seguir a emisión de moneda muy rápidamente sino en una hiper, y por el otro lado, cómo hacemos para que con ese Estado que va a estar debilitado sostenemos un problema muy grande que va a haber en términos de pobreza e indigencia que va a ser el problema a resolver por el próximo gobierno. Gracias, Roberto. No, por favor. El licenciado Roberto Manuel Ortega. Y hoy hemos consultado, en realidad nos ha traído una pregunta para nuestro invitado Samuel Zamorano, periodista de 0223, compañero de trabajo en las calles de Mar del Plata, a quien le agradecemos, por cierto, y él también habla sobre este tema y nos deja su comentario. Lo escuchamos. La parte de esta historia que me toca analizar a diario, recorrer, palpar, es justamente la que pasa en las calles, es la que se da en los barrios, es la que se da en el centro, en los reclamos de los sectores sociales, de los sectores de los trabajadores, de los sectores del conocimiento que también reclaman por estos tiempos. Son momentos difíciles, lamentablemente uno no ve una buena situación en Mar del Plata y la zona, en coincidencia con lo que nos podemos enterar de lo que está pasando en el resto de la República Argentina. Los números que refleja el INDEC recientemente de la pobreza se pueden palpar en los barrios de Mar del Plata. El pulso urbano así lo dice y lamentablemente no es una cuestión nueva. A uno le cuesta creer que el gobierno no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, o que determinados sectores no estaban notando lo que estaba pasando y que se acrecentaba día a día. Hoy me parece que se llega tarde con determinadas decisiones. La situación está muy complicada. Quienes conocemos los barrios, quienes andamos, sabemos que hay muchos lugares de Mar del Plata que están muy calientes, que están muy complicados y que va a llevar bastante tiempo volver a enderezar esta situación, volver a reparar algunos daños que se palpan, que se notan en la sociedad y que son difíciles. Hoy se puede ver lamentablemente mucha violencia, violencia intrafamiliar, violencia entre vecinos. El famoso pobres contra pobres se nota muchísimo en los barrios de Mar del Plata. Esperemos que esto tenga un cambio sustancial a partir de políticas al efecto. Aquí no va a haber milagros, hay que trabajar muchísimo. Por supuesto, tiene razón Samuel, le agradecemos a Samuel Zamorano, periodista, colega y amigo, que nos permite también tener su opinión y vamos juntando distintas voces sobre una realidad y construyendo un poco este mapa que vamos teniendo y que todos los jueves tratamos de profundizar aquí en el día de hoy. No tenemos más tiempo, así que los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad. Que tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.